Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Quiero ir al primer punto de una vez de la predicación, porque ¿qué está ocurriendo acá? Jesús está en los últimos segundos de su vida. Jesús en ese momento está sintiendo el dolor por morir de la forma más horrorosa que había en aquel tiempo para un ser humano. Jesús no solamente estaba clavado a la cruz, recuerde que en su cabeza pusieron una corona de espinas, así que eso producía unos dolores muy intensos en la cabeza porque había roto su piel y se incrustaban y eso traspasaba y le daban dolores en su cabeza. No solamente sentía el dolor en sus manos y en sus pies, además sus espaldas habían sido laceradas con un látigo. Jesús recibió varios latigazos y los que vieron la película La Pasión de Cristo más o menos nos grafica cómo eran estos látigos. Eran látigos que cuando entraban rompían y cuando levantaban se traían parte de su piel y de su carne. Así que era un horror, era un terror. Y esto los hacían así los romanos para que todo aquel que viera a uno que fuese enjuiciado por un romano tuviese terror del imperio en aquel momento, del gobierno de Roma. Por supuesto que las personas en ese momento deliraban, no podían soportar, gritaban, maldecían. El dolor era el extremo para un ser humano. Pero yo entiendo que el mayor sufrimiento de Jesús en la cruz no fue eso. Porque en la cruz Cristo no se quejó de que le dolía mucho u una u otra cosa. En el sufrimiento, el dolor de Jesús, como lo registran otros evangelios en ese momento fue: Padre, ¿por qué me has? Es decir, que el peso más grande de Jesús o el dolor más grande no era el físico, era el espiritual. Porque Cristo en ese momento, cuando Él estaba muriendo físicamente por nosotros, en ese momento también estaba cargando sobre Él el peso de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores. Así que todos los errores que usted ha cometido, todos los pensamientos, las acciones, todas las acciones que usted y yo hemos hecho en esta tierra, lo que han cometido todos los hombres, las que están cometiendo en este día y las que van a suceder en los próximos años, todas fueron puestas en las espaldas de Jesús. Así que usted puede un poco solo dimensionar lo que estaba ocurriendo allí en el mundo espiritual. Porque además quien estaba muriendo allí no era un hombre, era el mismo Dios hecho carne. Así que lo más impresionante de la vida, de la muerte en ese momento, voy a cambiar el micrófono porque tengo poca batería. Ahí está. Gracias. Lo más impresionante es lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Y alguien dirá: ¿por qué Jesús tuvo que hacer así? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Y la Biblia nos enseña que todo eso era necesario y a la vez fue suficiente. Y aquí es donde quiero entrar en el primer punto. Primero, es suficiente para cumplir la justicia y la ley. Cuando usted y yo nos adentramos en la Biblia, analizamos las profecías que fueron hechas acerca de Jesús, los estudiosos nos enseñan que hubo más de 300 profecías que todas se cumplieron en un hombre, y eso es virtualmente imposible. La Biblia nos revela en qué tiempo iba a nacer Jesús. La Biblia nos enseña con antelación dónde iba a nacer Jesús, cómo le iban a llamar, cómo iba a ser su vida, qué iba a ser el momento en el cual estuviese en la tierra, cómo iba a morir, de qué manera iba a morir y detalles muy específicos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, o nos revela en la profecía cosas que era imposible que las que la escribieron supiesen. Por ejemplo, que este Mesías iba a nacer en Jerusalén, se iba a criar en Nazaret y que iba a morir en Jerusalén. Es muy difícil que una persona cumpla estas tres cosas. Por ejemplo, que esta persona, el Mesías, iba a morir con sus manos y pies horadadas, es decir, clavadas, traspasadas. Esto era muy difícil porque en el tiempo que se dio esta profecía no existía ese tipo de muerte. Los romanos no estaban gobernando.
No se usaba la crucifixión como en el tiempo de Jesús. Y los judíos, quienes aplicaban la ley de muerte en su tiempo, lo hacían con piedras. Así que quien estaba profetizando no tenía manera de saber que en el futuro eso iba a ocurrir. Fue el Espíritu de Dios con antelación que dio estos detalles acerca de la vida de Jesús. ¿Para qué fue esto? Para que cuando usted y yo leamos la Biblia hoy en día tengamos un testimonio de que todo lo que se dijo de Jesús se cumplió en el momento que Él nació y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y alguien dirá, ¿y cómo sé yo que lo que la Biblia dice hoy es verdad? ¿Cómo sé yo que estas páginas no fueron manipuladas hace 200 años, 1000 años, 500 años? Esto era parte del argumento de los que no querían creer en Dios, de los ateos del siglo XX. La sorpresa para ellos fue que hace unos 40, 50 años, allá en el desierto de Israel, en unas cuevas, un pastor de ovejas, mientras estaba buscando una oveja que se le había escapado, entró a un lugar y vio jarrones antiquísimos. Y él supo que ahí había algo de mucho valor. Así que él tomó uno de ellos, lo llevó a un experto, luego los analizaron, y descubrieron estas profundas cuevas manuscritos de 200 años antes de Cristo, lo que nos da validez que la Biblia que usted y yo tenemos es real, que todo lo que se dice allí siempre ha sido la palabra de Dios que ha permanecido para siempre. Así que si alguien le dice a usted, ¿cómo sé yo que ese libro que tienes tú no lo manipularon hace 500, 1000 años? Imposible. Hoy en día tenemos un testimonio que Dios lo preservó allí para este siglo, para que usted y yo tengamos fe que ya en el tiempo de Cristo todas estas profecías existían. Cuando Cristo fue a la cruz, por eso cuando usted lee los evangelios dice, esto se hizo para que se cumpliese la profecía de... Y esto lo dijo Jesús y se cumplió la profecía de cómo entró Jesús a Jerusalén, qué palabras dijo. Tenemos detalles. La vida y la muerte de Jesús es suficiente para cumplir todo lo que se dijo de él. Usted tenga seguridad de que la Biblia es la verdad de Dios. Amén. Pero además es suficiente porque lo que la Biblia nos enseña de el Mesías de Jesús es que él tuvo que ir a la cruz como pago por nuestros pecados. Y esta es la verdad más difícil, pero más importante de entender de la Biblia. Porque muchos no entienden, se lo explican, no lo comprenden. Yo me crié en una iglesia cristiana, así que desde pequeño me enseñaron que Cristo había muerto por mis pecados. Pero no fue hasta que crecí y entendí por qué Cristo tuvo que morir por mí, que eso cobró significado para mí. Y la Biblia nos revela, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, ¿cómo ocurrió esto? Dice la Biblia, el que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo, es decir, llevó nuestra maldad, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que fuésemos declarados justos de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, hubo un intercambio. Usted y yo quebramos la ley de Dios. Usted iba a 140 millas por hora en la I-70 de acá. Y un oficial lo detuvo y le dijo, tienes que pagar una multa, y lo mandó hacia el juez. Pero cuando usted y yo fuimos al juez y íbamos a pedir misericordia porque no teníamos para pagar esa multa, sorpresa que el juez cuando abrió los libros y mencionó su nombre y lo llamó y dijo, tranquilo, te puedes ir a casa porque alguien más ya pagó por ti. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Usted tenía que estar separado de Dios por la eternidad. Usted no podía cantarle a Dios, usted no podía adorar a Dios, usted no podía orar ante Dios. No había manera. ¿Por qué? Por nuestros pecados. De eso se trata la obra de Cristo. Cristo no vino para que usted ande una camioneta 2027, que ojalá que se la compre, pero eso lo hacen por quienes Cristo vino y quienes no creen en Cristo. Eso a mí me da a entender que Cristo no vino por eso exactamente. Son bendiciones materiales. Pero ¿de qué me sirve eso si no puedo acceder a Dios? Por el contrario, lo que Dios hizo es suficiente. Dice en otro pasaje
que Dios lo puso como pago, como propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que usted y yo teníamos. Lo que hizo Jesús es suficiente para pagar por nuestros pecados. Si eso es suficiente, ¿quién es usted o los demás para acusar a usted o a otro de que tenemos algo más que pagarle a Dios? Cuando yo vengo ante la presencia de Dios, entonces yo tengo la seguridad. Por eso usted y yo cantamos alegres, cantamos gozosos, porque todo lo que había que hacerse para que usted y yo estuviésemos en la presencia de Dios, ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es una bendición para usted y para mí. No tenemos que tener esos pensamientos en la cabeza. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Dígale que está a su lado. Lo que Jesús hizo fue suficiente. Esté tranquilo, como dijo allá hermano Jorge, tranquilo. Segundo, lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para sanarnos física y emocionalmente. La obra que Cristo hizo en la cruz no solamente tiene un sentido redentor, no solamente le da a usted la vida eterna, que es lo más importante, y con eso solo es suficiente. Pero dice la Biblia que Dios nos muestra sus riquezas. ¿Qué quiere decir esas riquezas? Que Dios cuando le da a usted tiene más que darle. Así que Dios me da la salvación, sí, pero además me quiere bendecir muchísimo más. Isaías 53, versículo 5, nos revela este deseo del Señor. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, también estaba abriendo la puerta para que usted y yo recibamos en esta mañana sanidad en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Cristo mismo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Espíritu de Dios, vea, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de. Cuando usted se acerca a Jesús, entonces, usted trae y yo traemos quebrantos. ¿Por qué? Por la circunstancia que hemos estado viviendo. Mientras yo le hablo al grupo de hermanos que estamos en esta mañana acá, yo puedo ver su rostro, pero no puedo ver lo que hay en su vida, en su corazón. Yo no puedo ver el quebranto que usted ha traído desde hace unos días, hace unos meses. Pero el Señor sí tiene cuidado de cada uno de sus sentimientos, de sus quebrantos. Y Él ha prometido venir a sanarlos a su corazón. La Biblia nos revela en Jeremías 33:6, una promesa del Señor dice, y he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Toma esa promesa para usted. Salmo 136:23 dice así, Él es el que en nuestro abatimiento, en nuestra depresión, en nuestra tristeza, en nuestra soledad, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Es decir, la misericordia de Dios para usted y para mí es suficiente. Es para siempre. Aunque usted algunas veces no se haya comportado de la misma manera con Dios, si usted está aquí esta mañana es porque la misericordia de Dios para con usted, para conmigo, todavía hoy es suficiente. ¿Cuánto dan a gloria a Dios por ello? Así que cuando usted y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos a aquel que puede sanarnos y que en la cruz abrió el espacio para sanarnos. Cuando usted y yo venimos a invocar el nombre del Señor, cuando venimos a la cruz, estamos diciendo, Señor, toma mis pecados, toma mis errores, pero también toma todos mis sufrimientos, toma mis problemas, toma mis deudas, toma mis enfermedades, toma mis problemas personales, como decía la canción, te entrego toda mi vida, toda.
y haz conmigo como tú deseas hacer. ¿Cuántos desean ponerse en las manos de Dios esta mañana? ¿Por qué? Porque Él pagó por eso. Si Él pagó, ¿por qué usted va a pagar por eso? No sé si me explico. Si ya Dios tomó sus cargas, sus dificultades, no vale mucho lo que usted pueda hacer porque no lo va a poder resolver. En cambio, ya usted y yo tenemos a alguien que sí puede hacer eso en nuestras vidas. Eso a mí me da paz. Tercero, lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para librarnos y salvarnos de nuestros enemigos. La Biblia nos revela que cada uno de los que estamos acá en esta mañana tenemos al menos 3 enemigos. Algunos tienen muchos, pero la Biblia nos revela 3, los realmente importantes. Y estos 3 son el mundo. El mundo es el sistema en el cual usted y yo vivimos que nos aleja de Dios. Segundo, Satanás y sus espíritus, el mundo espiritual, que lo tienta, que trabaja para que usted fracase en esta vida a través de muchos elementos. Y tercero, el más peligroso. ¿Sabe cómo se llama el tercero? Usted. Así que el peor enemigo de Daniel, ¿cómo se llama? Daniel. El peor enemigo de Jefferson se llama Jefferson. El peor enemigo de Nehemías tiene un nombre bien largo, Nehemías. ¿Por qué? Porque lo que habita en mí, que es el pecado, la carne, lo dice en otras palabras de la Biblia, que no es otra cosa para que lo entendamos, es el que sabotea su bendición. Es la inclinación a desobedecer a Dios. Es el deseo de hacer lo que va contrario a Dios. Eso lo tenemos todos nosotros. Y ese es su principal problema. No es el mundo, no son los demonios. Nuestro principal problema es nuestros propios deseos que nos traicionan. Que usted dice, a partir de mañana me voy a parar a las 5 de la mañana a orar al Señor. Lo hace el lunes y el martes. Señor, pero está bien, pero tú sabes que a veces uno dice cosas jugando. Usted dice, no me voy a portar, no voy a levantar la voz de esa manera a mis vecinos, a mi esposa, a mi familia. Y pasan 3 días, el esposo, la esposa no hizo lo que usted le pidió y usted dice, ¿hasta cuándo te voy a...? Usted sabe, ¿no? Esas peleitas que suceden en algunas casas. Quizás en la suya no, pero en la que está a su lado sí. ¿De dónde vienen todos esos conflictos? Dice el escritor que todas las guerras que ocurren en el planeta, ¿dónde comienzan? En el corazón. La guerra de los países, la guerra de la familia, su propia guerra interna. ¿Por qué usted tiene un conflicto interno? Porque batallan 2 sentimientos dentro de usted. Usted quiere hacer una cosa y quiere hacer lo contrario. Y eso nos arrastra y eso nos lleva. Y decimos, ¿cómo voy a hacer yo para trabajar con esto, para librarme de esto? La Biblia nos revela que todo eso, aunque usted crea que es un problema, ya Dios lo resolvió en la cruz. Se ve como algo muy teórico, ¿no? ¿Cómo es eso que Dios lo resolvió en la cruz? Bueno, quiero leer 2 versículos que nos medio explican esto. Yo sé que el tiempo no nos permite entrar con amplitud, pero por lo menos mencionarlo. Lo primero que usted tiene que entender es que cuando usted viene a Dios, ya usted es una persona diferente. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, le dice el apóstol a la iglesia a la cual él se está refiriendo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, cuando ustedes estaban en problemas, cuando ustedes estaban alejados de Dios, dice la Biblia, ya ahí Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, reconciliándolos con Dios. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que a lo que a Dios le importa no es lo que hay dentro de mí, porque usted nació con eso. Lo que a Dios le importa es que a pesar de que yo tengo esa lucha, yo me reconcilie con Dios esta mañana. Eso es lo que a Dios le importa. Cuando usted y yo estamos en esos pecados, ya Dios me perdonó. Si Dios me perdonó, ya yo estando allí, ¿cómo Dios ahora no me va a ayudar a salir de donde yo estoy? Usted tiene que comenzar de allí. Si usted no siendo hijo de Dios, ya Dios murió por usted, ya Él lo guardó, ya ha hecho milagros por usted. ¿Cómo Dios no le va a ayudar cuando usted comienza a buscar a Dios de todo su corazón? Por supuesto, lo va a hacer con mucha más razón.
Y usted dirá, ajá, pero ¿qué pasó con todo lo que yo hice? ¿Qué pasó con las cosas que los errores que cometí? Ya Dios resolvió eso en Colosenses capítulo 2:14. Dice la Biblia, continúa diciendo, ¿cómo hizo Dios esto? Dios anuló toda esa lista de decretos, el acta de decretos que había contra usted. Todo lo que usted lo acusaba, lo que era contrario, lo quitó en medio y lo clavó en la cruz del Calvario. En otras palabras, todos los que estamos acá tenemos una lista de cosas buenas y de cosas malas. Algunos la lista buena es mayor que la lista y hay gente que la lista mala es más grande que la buena. Yo creo que todos los que estamos acá es más la buena. Pero todos tenemos cosas que están escritas, que usted sabe que usted lo condena. Que usted sabe que si se hicieran públicas, a usted y a mí nos avergonzarían. Pero el Señor la sabe. ¿Qué hizo Dios? Dios agarró todo eso que estaba allí escrito y dijo, a partir de ahora, todo esto que te condena, que te avergüenza, ya no existe más para mí, porque todo esto yo lo voy a poner en la cruz junto a la vergüenza que pasó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo murió en vergüenza, desnudo entre ladrones. La mayor vergüenza que ahí podía pasar en aquel momento. ¿Por qué? Porque Él tomó su vergüenza en mi vergüenza. Entonces, todo lo que trata de acusarme, de condenarme, hermano, eso está ya muerto para Dios, porque mi vida ahora le pertenece solamente a Jesús y mi vida toda ha sido comprada por Él. Y Él lo que ve cuando lo ve a usted es alguien a quien Él quiere bendecir, porque todo el castigo ya lo puso sobre Cristo en la cruz del Calvario. Eso usted a mí nos da paz y nos hace libre. Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando usted se acerca, se reconcilia con Dios, perdón. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, lo hizo libre. Dios solamente nos da un consejo. Si ya ustedes son libres, ¿qué tienen que hacer? No vuelvan a estar sujetos al yugo del vicio, del pensamiento, del sentimiento que antes los esclavizaba. Y este es el error que cometen muchas personas, que conocen a Dios y cuando dan un paso y conocen a Dios, luego dan dos hacia atrás. Por eso usted ve que esa persona nunca termina de salir de ese círculo vicioso, porque no ha entendido que él ahora está libre. Él es como los elefantes de los circos. Usted ha escuchado esta anécdota en otras oportunidades, que es que cuando los elefantes lo llevan a un circo, todo el mundo se pregunta, ¿cómo es que un animal tan grande no se escapa? Bueno, es que cuando ellos son pequeños, en los circos de antes, ahora está prohibido ese maltrato animal, pero cuando ellos son pequeños les amarran una cadena muy, muy grande. Así que en los circos de antes, esa cadena a los elefantes, que aún son grandes, pequeños, se las amarraban a sus patas. Pero esas cadenas tenían una especie de, no sé si decirle grillete, no es la palabra exacta, de forma que los lastimaba. Como usted lo ha visto en las películas, ¿cierto? Las que son puntiagudas. Y si el animal intentaba zafarse duro de la cadena para escapar cuando era pequeño, se lastimaba su piel y se dolía. Pero ¿qué sucede? Que cuando pasan los días, las semanas, el elefante piensa, ya no puedo escaparme porque si me intento escapar me va a doler. ¿Qué sucede? Que él va creciendo y le va cambiando esas pequeñas cadenas por otras más pequeñas. Y cuando va al circo tiene no solamente una cuerda o no tiene nada. Pero él piensa que él no puede salir de ese lugar, de esa carpa, porque lo van a herir. Así que él puede hacerlo, pero decide no hacerlo. Porque su mente está atado, lamentablemente está traumatizado, está ligado a esa cadena que no existe. Alguien que conoce a Jesús, pero continúa atado al pecado, es porque todavía no ha entendido que el pecado en verdad ya no tiene poder sobre él porque Cristo lo clavó, lo venció en la cruz del Calvario. Pero usted y yo decidimos volver a eso que está allá atrás. Pensamos que Dios no tiene ese poder.
El apóstol nos dice, usted tiene que recordar que lo que hizo Cristo en la cruz por ustedes, todo lo que hizo el Señor por ustedes es suficiente para libertarlos de toda esclavitud. La obra de Jesús es tan perfecta. Por eso es que la iglesia cristiana, hoy dentro de un momento vamos a participar de la cena del Señor. Nosotros no creemos que Cristo se hace material en la cena del Señor, en el pan y el vino. ¿Por qué? Porque la Biblia en hebreo nos revela que Cristo no tenía que morir muchas veces. Cristo era el sacrificio perfecto. Cristo murió una sola vez para que en esa sola vez usted y yo todos estemos perdonados por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Lo que hacemos con el pan y el vino es un recordatorio de que Él murió por mí, de que su sangre me limpia de todo pecado y que cuando Él venga por nosotros vamos a celebrar que Él vive y que usted y yo estaremos con Él por la eternidad. Todo lo que Cristo hizo fue suficiente. Y por último, es suficiente lo que Jesús hizo en la cruz para darnos acceso y ratificar el pacto. Hebreos 10, 19, 20 nos revela el siguiente principio. Dice el escritor, así que hermanos, teniendo libertad, la libertad que ya usted Dios le dio, para entrar en el lugar santísimo, que es la presencia de Dios, por la sangre, por la obra de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El Señor entonces diferenció, el Señor a usted, a mí, nos abrió las puertas de su presencia. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, antes que Cristo viniera a morir por nosotros, las personas no podían estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que están acá en algún momento han sentido lo que nosotros decimos la presencia de Dios, que es una reacción de nuestra conciencia, de nuestras emociones a la presencia de Dios? Eso no lo podían sentir las personas antes. No lo podían experimentar. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Solamente en el templo, imagine usted, hermano, para que entendamos este punto, todo el planeta, cuando Cristo fue a la cruz, aquí en este continente, los hombres, los indígenas estaban todavía en la edad de piedra, para que usted tenga, o edad de bronce, para que usted más o menos pueda dimensionar lo que estaba ocurriendo. Cuando Cristo va al templo, se presenta en el templo, nadie podía estar en la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote. Reyes no existía. Profeta en ese momento no existía. Y el sumo sacerdote fue el que dio la orden para matar a Jesús. O sea que en el momento en el cual Jesús vino a la tierra, prácticamente nadie tenía mucho acceso al Señor. Solo algunas personas que estaban buscando a Dios, como Juan el Bautista. Hay varios hombres en la Biblia que nos revelan que sí tenían relación con el Espíritu Santo, pero muy pocos. Eso estaba remitido a algunos privilegiados. Los que estaban por afuera, sus ancestros, los suyos, los míos, no tenían acceso a eso. Porque usted no es ni judío, ni que yo sepa, ¿no? Ni su abuelo era sumo sacerdote. No, usted y yo éramos gentiles. No podíamos estar allí. Pero cuando Cristo se presentó en carne y hueso y fue al templo, quitó de ahí los vendedores, corrió a toda esa gente que está haciendo esas cosas indebidas. Cuando luego Cristo fue a la cruz, dice la Biblia que se rompió un velo que dividía la entrada a ese lugar donde estaba el lugar santísimo, que era el lugar en el cual Dios se manifestaba. Y ese velo se rompió como símbolo de que ahora no solamente el Señor iba a estar en todo el pueblo de Israel y los que estaban allí, sino que ahora todo aquel de donde sea, con el color de piel que tenga, no importa si sabe leer, si es rico, si es pobre, si es americano, norteamericano, si es sudamericano, si es europeo, si es africano, todos tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, que cuando Jesús estaba extendiendo sus brazos en la cruz, se lo estaba extendiendo a usted. Dice el escritor, con esto termino, hablando acerca de Jesús: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde.
Es decir, que cuando Cristo estaba en la cruz, todo fue simbólico. ¿Por qué Jesús murió así, no así? No? ¿Por qué no lo mataron de otra manera? Que había muchas maneras de matar a las personas. Es porque es un símbolo de que la cruz es Dios abriéndole, extendiéndole los brazos a usted. No importa lo que usted haya hecho, no importa de quién usted haya hablado, no, eso no interesa. Lo que a usted a mí nos interesa es que el Señor abrió un camino nuevo para usted y para mí. Todo lo hizo en la cruz del Calvario. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y ustedes no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Así que, hermano, todo lo que Jesús hizo en la cruz es hacer lo que era necesario, y eso para usted y para mí es suficiente. En la tumba el tiempo se detuvo, el silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó.